Ya estamos en Valladolid y aquí se ve a Juanma Casquete, ¿Qué pasa, chaval? el Guni. Juanma Casquete. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Juanma? Estamos en casa de Juanma Casquete, hemos venido a Valladolid y vamos a ver todo esto. Tiene una cantidad de cosas increíble. No os lo perdáis que hay mucho que ver. Hay mucho que ver. Vamos a ver un Kidul en su ambiente. Eso es. En su madriguera. Aquí en mi rinconcito. En tu rinconcito de pensar. Tenéis un directo en el canal donde hablamos de los Kiduls, porque a Juanma le grabaron una pieza en televisión española de la que no quedó muy satisfecho de la imagen que se dio y sobre todo de la cantidad de cosas que grabaron para luego 1 minuto y medio. Eso es. Aquí eso no va a pasar. Aquí vamos a ver la colección muy tranquilamente y viendo pieza por pieza, que es lo que nos gusta, ¿no? Claro, claro. Esto estamos. Sobre todo Prima, G.I. Joe, sí. Master del Universo y bueno, y luego cosas ya nostálgicas, kiosco pipero, no tienes de todo, ¿no? Sí. Mucho G.I. Joe, como puedes ver. Fíjate, estos sets, el Rolling Thunder, sí. Con sus cohetes. Este venía en el catálogo, me acuerdo, que era una de las piezas estrella del catálogo. Sí, es una de las piezas más importantes que tiene la colección G.I. Joe. Vimos hace poco en Figurama el G.I. Joe general. Le tengo aquí. ¿Ese le tienes? Está aquí. Mírale. La caja le tengo en el trastero, porque viene en caja también. Pues aquí podéis ver el G.I. Joe general en todo su esplendor, ¿eh? Sí. Bueno, claro, y figuras, ¿tienes todas? No, todas son cerca de 700 figuras, tendré unas 300 o 300 y algo. Hay aquí una representación de los que yo tuve alguno de pequeño. Y Joe son una cantidad enorme de figuras, fijaros todo lo que tiene por aquí. Sí. Es increíble, es el cuento de nunca acabar y sobre todo tenerlos completos. Sí. Y por aquí veo, Juanma, que tienes como un display de tienda, ¿no? Sí. Tenemos aquí un expositor. Era lo que se me ocurrió para intentar mostrar todos los blisters, porque a ver, tengo más, son los que me caben aquí. Claro. Pero es que es la única forma de... Y tienes cosas, fíjate, una versión española, ¿no? Sí. De G.I. Joe internacionales. Sí. Voodoo Son, una figura que me gusta mucho. También luego salió Bushido. Sí, señor. Que es el ninja con blanco y azul, que es precioso. Y además este cartón me gusta mucho porque ya te anunciaba Tiger Force. Sí. Tiger Force, que era una serie, un spin-off, un poco una comando especial. Para mí es la unidad más especial de G.I. Joe, son los que más me gustan. A mí me gusta mucho Tiger Force y Night Force, exclusivo de Estados Unidos, que se vendía mucho en Toys R Us norteamericano y que es muy complicado. Tenemos Outback, Jungla, por ejemplo, Outback de una Night de las Force. piezas más exclusivas de esa parte, ¿eh? Eso es. Y veo que tienes aquí más incluso... Sí. Bueno, y tienes blisters internacionales. Sí. Blisters internacionales. Aquí tienes un plastirama argentino. Sí. Guau. Sí. Qué preciosidad. Un plastirama argentino. Sí. Con estos plásticos que ya se rompen con mirarlos. Sí. Esos no... Estos es mejor de tocarlos lo menos posible. Lo menos posible. Te lo voy a dar en mano y luego lo colocas. Y luego tienes Fun School de la India. Sí, señor. Fun School de la India, un Zartan, ya una figura complicada de por sí, en su versión Fun School, preciosa. Fun School, las Indias. Hay rusas también. Sí, es verdad. Bueno, Fun School que fabricaba en Chennai, en la India, y que se vendió en el mercado ruso. Con el texto en cirílico, esta lo tiene en inglés, pero lo hay en cirílico. Tengo varias, mira. Alguno de estos, ¿ves? Entonces... Ajá. Fíjate, bueno, esta es más moderna. Esta es moderna. Estas ya son de Hasbro, pero aquí tienes otra Fun School. Sí, esta es la versión Fun School del Voodoo Son para compararles, ¿no? Mira. Sí, de Voodoo. Mira, ¿ves? Aquí la tenemos. Versión Fun School, que esta versión es para el mercado ruso, como comentábamos. Es una marca que, ya te digo, se fabricó en India. Si lo traducís por ahí, veis que está fabricado en India. Sí. Pero está escrito en cirílico, que siempre me resultó muy curioso. Sí. Héroes internacionales, americano 100% para el mercado ruso. Las tintas, el tamaño del blister, ¿sabes? Sí. ¿No? Sí. Hay piezas que son muy baratas en su versión Fun School, otras que son algo más caras. Pero bueno, afortunadamente son unas versiones que molan bastante y no son especialmente caras. Y hablábamos de Tiger Force y tienes aquí una selección de Tiger Force espectacular.
Sí, sí, sí. Falta alguna de las figuras más míticas. Muy bonitos. Para los que no controléis mucho de G.I. Joe, pues bueno, deciros que eran el mismo molde o prácticamente el mismo molde y cambiaba sobre todo la pintura. Sí, sí. A mí me parece la... De hecho, hay algún vehículo, no sé si te has fijado. Algún accesorio en algún caso, mira, pero vamos. La marca Tiger Force americana es esa. Esa marca no está en Europa, no salió en Europa. La marca europea es esta, amarilla. Aquí está. Esto lo podemos ver bien en los catálogos también. Sí. De hecho, ahí hay un catálogo Tiger Force. ¿Este es un catálogo español? Este es español. Wow. Cupra base. Precioso. Yo tengo casi todos los catálogos norteamericanos. Y alguno español, pero este no le tengo. De hecho, hay alguna figura aquí que no ha salido en Europa. Esta figura, esta pieza, es americana, no es europea. ¿Night Force tienes cosas? Night Force, el Bomber. Wow. Y tengo más en el trastero, hay algún Night Force más. No le había visto. Espectacular, súper complicado. Aquí podéis ver el logo de Night Force. Y el GIS, en el trastero tengo el GIS. Wow. El GIS 2 de Night Force. Esa versión del F-14, esas pegatinas son americanas. Pero el avión es europeo, salió en Europa también. Pero las pegatinas, ese blister de pegatinas, solo lo he visto en la versión americana. En la española, la europea no es así. Y luego por aquí, más G.I. Joe. Sí, sí, muchos más. Wow. Es que, claro, es lo que tiene G.I. Joe, que son tantos que ir colocándolos... Es inacabable. Sí, sí, sí. Y luego el polvo, cómo ir retirándoles el polvo, es el martirio chino. Bueno, ya ves, cada poco hay que retirar. Sí. No puedo quitarlas todas, hago un huequecito así, ¿sabes? Las separo un poquito, limpio un poco por el vero, así un poquito, ¿sabes? Ya. Yo, bueno, Juanma Casquete estuvo en casa viendo la colección hace un par de meses o algo así. Yo los tengo metidos dentro de un armario con puerta y tal, entonces eso resguarda bastante de que no se ensucien tanto. Tienes Tiger Force por duplicado, ¿no? Outback está dos veces, Recondo... Es que algunas son de las figuras que yo tenía de pequeño y luego he cogido otras, uno para el expositor, otro para algunos, porque antes tenía un display aquí de algunas de los Tiger Force montados en los vehículos y compré alguna por duplicado. Sí, incluso tenemos a Recondo, que acuérdate que lo compré en el Rastro de Madrid, que te lo dije. Por 2 euritos, 2 euritos Recondo sin su arma. Sí. Os dejo arriba la pastilla de ese vídeo porque fue épico también. Vamos a acabar de ver los G.I. Joes y luego seguimos viendo otras cosas. Estos son sets más modernos, ya ese es del año 2001, 2002. Sí, principios de los 2000. Sí, está traído también de Estados Unidos. Ese es original de Estados Unidos. Y luego pues mira, más cosas. Tecnovíbora, bueno, este me encanta también. Este es una maravilla también, ¿eh? Ese le tengo también duplicado, le tengo en la Cobra Hydrofil, el Tomahawk, el helicóptero fetiche de los G.I. Joe. Son enormes estas piezas, ¿eh? Sí. Qué gozada. Este helicóptero me gustó desde pequeño, nunca me le pudieron regalar. No me extraña. Desde pequeño. Y bueno, pues tenía que estar aquí. Aquí tienes la colección de los chicles. Sí, los chicles de G.I. Joe. Te falta el Toxovíbora, que es el que si lo completabas te daban el premio. Que era imposible. Que se nos salía nunca, por supuesto. Y luego vamos con tu segundo fetiche, que le estás dando durísimo, desde que viste mis motos. Tengo que decir que tú eres el gran culpable de que... Ya viste moto en su esplendor y dijiste, tengo que completarla yo también. Sí. Tú eres el gran culpable de lo que está pasando en la actualidad en la colección. Y es bastante grave el tema. Y tenemos aquí a un He-Man y un Skeletor espectaculares. Sí. Cuéntanos para la gente que no... Esas dos piezas son las primeras del año 82. La colección moto empezó por ahí, por el Skeletor medias botas. Y He-Man con su ombliguito. Sí, el ombliguito. Son Taiwán y con esto empezó todo. Correcto. Esos son los dos primeros originales de la colección. Tú le estás dando ahora a Español, a Congos. A Congos la he completado, de hecho, si te puedes fijar. Vamos a ver. De hecho, tengo He-Man y Skeletor duplicados. La parte Congos está en la parte inferior de la vitrina. Vale. Todo eso. ¿Has puesto el logo de Congos por ahí? Sí. Está completa. Los 8 primeros. Wow. Los 8 back de Congos están ahí. Fíjate. Esqueletos y... Todos, el Maratams, el... Merman, Beastman, todos. ¿Y ahora te estás haciendo versiones internacionales o cómo te estás basando en a ver, yo he intentado organizarlo, pues...
A ver, es casi imposible organizarlo, pero sí por fechas de fabricación y por lugares de fabricación. Lo que pasa es que los Spain son los que más me llaman la atención, pero Spain no salió todo en Spain, claro. Eso es. Y pues las Made in France, algunas españolas también, y bueno, pues voy intentando clasificarlos. Y ya sabes que aquí hay mucho experto motu, y consultando libros, hablando con gente que sabe más que cualquiera de nosotros, que lleva toda la vida dedicándose a los motu. Eso es. Pues yo clasifico todas las figuras, todas están certificadas por gente muy experta. Pero vas a conseguir uno de cada país, tal, o con tener uno de cada te vale. En algunos con tener uno de cada me vale. En otros intentaré conseguir las figuras españolas. El otro día te vimos con Bernie cogiendo un Triclops español bastante guapo, ¿eh? Vamos a verle. Mírale, ahí está. Este se vino de la última edición de Figurama. La última Figurama, sí. ¿Qué le pasa a esta figura, Juanma? Bueno, pues que es una figura muy extraña. Seguro que alguien que nos vea le llamará la atención porque también se vino de Figurama. Tiene piernas con Ghost y cuerpo Spain. Ajá. Y el arma es inédita. O sea, yo a toda la gente que he preguntado por este arma, nadie, blandita, y nadie sabe decirme exactamente este arma de dónde sale. Y lo ha visto gente que sabe para que te diga que no es una reproducción, que no es algo moderno. Está muy testeado y por gente que sabe... Y es bueno. Sí. ¿Qué cosa? Es una figura súper curiosa. Bueno. Pero, bueno, pues versiones. Claro, versiones y versiones. La locura de Motu. Sí, la locura de Motu. Y luego, Juanma, veo que tienes cosas ya pues más nostálgicas de nuestra época. Las pegatinas desde la indiscreta. Claro. Dios mío, qué maravilla. Claro. Qué maravilla. ¿Lo has hecho tú el cuadro este? Sí. Sí, era la forma de exponerlo, ¿no? De que estuvieran todas a la vista, porque tengo más en cajas. Claro. Pero quería que se vieran. Había pegatinas de Lorenzo Lamas. Sí. Incluso. Sí. Mira esta que conseguí gracias a ti hace poco, que pillamos dos juntas, la del equipo A. La del equipo A de Guisbal. Sí. Esta me encanta, esta furgoneta es bien grandota. Sí. Y está súper chula. Las conseguimos, sí, 15 euros. Sí. Y nuevas a estrenar, la verdad. Sí. Y de equipo A pues tienes aquí el de Galup. Tengo las dos, los grandes y los pequeñitos. Las Galup pequeñitas. Mira, pues aquí tenemos las grandes que tienen un montón de accesorios. Sí. O sea, tuve que conseguir los accesorios por aparte, porque eran imposible encontrarlas completas. Imposible. Y vinieron de Francia los accesorios y pillé las figuras por separado y luego los accesorios que valen más que las figuras. O sea... Sí, eso es así siempre. ¿Y tienes los grandes y los pequeñitos dónde los tienes? Mira, que luego hay una furgoneta del equipo A también, Galup, a su tamaño. Sí, ahí también está una mini furgonetita al lado. Qué chulos. Mira, tienes el Mr. T de PVC también. Sí, eso es. Y del equipo A tienen más cosas, a ver. Sí, de Comics Forum. Comics Forum, número 23. Vale, que en la página central había un póster y lo has metido en este marquito. Sí. Me llamó mucho la atención, está súper chulo. Está guapa la ilustración, ¿eh? Y luego tenemos aquí, que esta la compré yo en Figurama también. ¿Tú te la compraste en el último Figurama? No, esa ya la tenía. Yo la compré a Marcos en el último Figurama y me encantó, sobre todo por la ilustración. Sí, se la tenía ya. Me encantó. Vamos a meternos con una cosa que también te gusta y que a mí me fascina, que es WWF de Hasbro. Sí. Esa es la caja original y completa. Del ring, con el cinturón, que solo podías conseguirlo si te comprabas el ring. Correcto. Si no había ninguna figura que viniera con el cinturón o de campeón del mundo. Hay un pequeño detalle, mira, este cinturón es negro y dorado, ¿no? Según la caja. Bueno, pues las primeras versiones estaban sin pintar. El cinturón era negro, que es la que tengo yo allí, en el ring. Es completamente negro. Ajá. Luego sí que les pintaron de dorado los detalles. Claro. Estaba el ring normal, que era el primero que salió. Luego salió el ring con sonido. Eso es. Luego salió el ring amarillo, que salía Bret Hitman y Yokozuna luchando. Este es de Prica, no sé si le veis ahí. A ver. 2.590 pesetas. Wow, fíjate, pues... Ha subido ya un poquito, ¿eh? Ha subido desde sí, la verdad que un poquito sí ha subido. Sí. Mira por detrás. Esta es la versión que se distribuyó, que pudimos comprar nosotros en España. Juanma tiene el ring en caja y lo tiene suelto con un montón de figuras. Ahí vemos prácticamente toda la serie 1. Sí, está completa. Serie 1, serie 2, ahí tienes, pues bueno, los que más pegaron en España, que fueron salió hasta la serie 5, pero
Entre la 1, la 2 y la 3 creo que fueron lo que más disfrutamos. Sí. Y lo que nos comentabas del cinturón sin el dorado. Sin el dorado. Y salió de la caja, sí, ¿no? Sí, es que sí, la está. nadie haya despintado. La caja, no, la caja esa que he visto está ¿Precintada? Está precintada. Y solo he sacado esto para ponerlo en mi ring y la banderita. Puede ser un defecto de fábrica o como una serie sin pintar o yo creo que las primeras series pudieran ser así. Porque no encuentro explicación ninguna. ¿Tienes un blister también? Sí. Un blister español. Con textos en castellano. Sí. De Hasbro. Ataca con su increíble gancho, fíjate. Y bueno, tienes aquí Tortugas Ninja de Playmates también. Sí, las originales. Bueno, las Tortugas Playmates, estas son las reediciones, en realidad. Vale. Las originales TMNT son estas. Me falta aquí tienes a los malos. Sí, estas son las originales del 89. Vale, y tienes la Tortuban también. Son las dos, la original y la reedición. Pero las Tortugas originales TMNT están cabeza dura, eso sí. Vale, sabéis que la primerísima edición que sacó Playmates era cabeza blanda y lo más complicado de estas figuras que estén completas, absolutamente, con todos sus accesorios, todas las estrellas ninja. Estas las tiene todas. Tengo 2 soportes, no sé si les ves ahí detrás. Sí. Los 2 soportes son 4 soportes, tengo 2. Pero todas las armas están completas. Tienes aquí los diminutos traslúcidos. Los gominola, sí. Los gominola. Bueno, PVC tienes también cositas, ¿eh? Sí, de PVC tengo alguna cosita. Chippy Chop, el Bunny el Crack, Comanche. Sí. Tienes ahí Comanche a Tutiplen. Bueno, y por aquí, que igual se ve ya un poquito más oscurito, pero tienes cosas del 1, 2, 3 un montón. Willy Fogg. Gnomos tienes... unos cuantos también. Tienes muchísimo gnomo, los relojes que se convertían en robot, originales de Takara que luego en versión chinosa nos llegaron aquí a España en cantidad. Esas 2 navecitas son de kiosco, son de las que yo me compraba los domingos con 100 pesetas. Valían 100 pesetas esas naves. Y por aquí pues más diminutos en PVC, que ya están bastante subidos de precio, el set completo de diminutos. No digamos nada Sprocket y demás de Fraggle, ¿es original? No, ese es repro. Porque Sprocket vale un riñón, ¿eh? Claro. Era inviable tenerle. Es una pasada original. Lo del Sprocket. Ahí vemos de Bigma, Ulises 31 y Telémaco. Sí. Con su capa y el broche. Y lo del broche del pecho, importante. Sin eso está muy incompleta esa figura y la diferencia de precio es grande de tenerla. De Star Wars Vintage veo que no tienes mucho. No. Tienes una Leia Bus por aquí, ahora he visto por ahí un Darth Vader. Sí. Es una de las cosas pendientes de la colección. Pues... En cuanto iremos completando la parte moto, nos iremos metiendo por el Star Wars. Pero entonces ya tendrás que comprarle aparte la habitación al vecino. Efectivamente. ¿Y está sonando una alarma de un reloj vintage? Escucha. ¿De dónde viene? Viene de ahí. Ah, de una maquinita que todavía tienes con pilas. Y funcionando. Y suena. Las típicas maquinitas que sacaron imitando el rollo Game & Watch, que salieron un montón de marcas diferentes. Funcionando y da la alarma. Sí, señor, Playtime. A ver, por aquí tenemos colecciones de trading cards de Topps. Sí. Muy fan. Yo las tengo casi todas. Tú lo que te has centrado sobre todo es, más que en tener la colección completa, es en tener los sobres. Los sobres, sí. A ver, enséñame algunos, Juanma. Sí. Aquí habrá unos 20. Guau, preciosos. La colección de Tortugas Ninja. Rocketeer. La primera y segunda parte, Rocketeer. Que por cierto, el juego, si le quieres ver el juego Disney de Rocketeer, mira ahí detrás, ¿le ves ahí detrás del juego? Detrás de los Funkos. Ah, sí. ¿Qué es juego de PC? De PC, de discos. Ese es original de cuando yo jugaba. El Rocketeer, sí. El otro de Batman, Equipo A, Alf, más Equipo A. Además salían con varias versiones. Alien, Robocop, El Coche Fantástico. Son infinitas. O sea, es una cosa de locos. Muchísimas. Caretas. Esta es argentina, ¿no? Esa careta de moto creo que es argentina. Sí, creo que sí. Y la de naranja. La española es la de naranjita y la tengo, de pequeño. Oh, qué recuerdo. Sí. La careta de naranjito. Del Mundial de Fútbol del 82. Que por cierto, tengo una entrada original de ese Mundial. Wow. De un partido que se jugó aquí, un partido bastante famoso. La inauguración del Estadio José Zorrilla en Valladolid fue con este partido. V es una serie que me encanta y tienes unas cositas por aquí muy guays, que es un cómic de ediciones 5. Sí. El número 3 concretamente. Tengo más, lo que pasa es que me da miedo ya ponerlos porque ahí se caerán y aquí ahí. Tienes un sobre sorpresa. Un sobre sorpresa. Sí, súper curioso. A ver, vamos a cogerlo. Guau, este me encantaría tenerlo, a mí no le tengo. Extra sorpresa. No se ven mucho estos sobres. Sí.
No se ven demasiado, muy poquito, muy poquito. ¿Qué venía adentro, te acuerdas? Sí, ahora que lo veo. Recuerdo desbloqueado totalmente. Viene, sí, un plastiquito, como un... Ah, para lanzarlos, algo así creo que era. Mira, ves, hay uno... Vale. Lo necesito. Toma, imprescindible. Tienes las viseritas, esa nave de V hecha artesanalmente, ¿no? La pistola, la más mítica es la que daban con la revista Tele Indiscreta, claro, que ya alcanza unos precios altísimos, que era, ya ves, la regalaron con un número de Tele Indiscreta y era recortable sin más, pero ahora encontrarla... Valía 175 pesetas. Sí, ahora le ponen un cero y ya está. Y por aquí tienes una cosa que me suena, que es la nave de incursión de Comanche. Eso te suena. Me suena porque la compramos simultáneamente. Eso es. Yo me quedé con la versión blanca y Juanma se quedó con la versión naranja. Eso es. Mira lo que tenemos aquí. Sí. Command Voice DV con su gorrita. Hay versiones con casco y con gorrita. Sí, hay versión y este es con gorrita. Sí. Y hablando de Command Voice de Comanche, españoles, sí. Pues aquí tenemos la serie espacial, claro, con sus motos, sus versiones blancas y plateadas, y luego había muchos marcianitos. ¿Marcianitos no tienes? ¿Solo tienes Sí, no, en la otra vitrina hay todos los marcianitos de todos los colores. Perfecto, pues luego los vemos. Sí. Confederados. Command Voice tienes la de Dios, ¿eh? Sí, hay unos cuantos, sí. De indios y vaqueros del oeste. Ahí están los confederados. Y aquí tienes un poquito de Motu también. Sí, por ahí empecé la colección de Motu. Eso es lo que había al principio, antes de nada. Tienes las figuras de goma norteamericanas. Sí. Estas incluso podría ser española, esa de la izquierda. Sí. Creo que Ramman se distribuyó sobre todo en Francia y otras muy en Estados Unidos. Sí. Tienes ahí los caballitos. Eso es. Y luego hay más cositas, trotamúsicos. Sí, mucho PVC hay por ahí. Sí, una Game & Watch de Donkey Kong. De hecho están las dos. Ahí. Sí, Donkey Kong 1 y Donkey Kong 2. Sí, de hecho tengo duplicada la 1, me parece. La 2 la tienes la marroncita. Eso es. Es que hay a veces que no me acuerdo ni lo que hay aquí. Wow, no me extraña. Un Blandy Blue Ese es el de la masa siniestra. Wow. Y aquí, pues, Fraggles, los juegos de agua Hyper. Sí, también hay en la vitrina de la entrada habrás visto algún juego también. Buenísimos los juegos de agua Hyper y algún muñeco de chifle. Sí, algún chifle chulo. Los Airgun del espacio, fantásticos, o sea, qué decir. Aventuras espaciales por doquier. O sea, maravillosos. Tienes el dorado cromado. Salió la versión azul, salió la versión roja. Quizás la roja es la más difícil. Azul alguna ha salido, ¿verdad? Y sí, hace poco estuvimos a punto de comprar una caja de azules, pero nos dio pereza al final porque... Ahí está la Leia Bowes. Es la segunda que tienes. Es la segunda. Es que una es la mía de pequeño, que es la de la otra vitrina. Y no sé si te has fijado, está decolorada el casco. Ah, no me había fijado. Ya que la tuve de pequeño, la única base que tengo... Pues por eso te llamó tanto la atención cuando la viste en mi casa en blister, la de Leia Bus del Retorno del Jedi, que dijiste, esa es la que tuve yo. En un cumpleaños es la única que me regalaron, la única figura Star Wars que me regalaron. Vale. Es la Leia Bus. Por eso yo la tengo, la mía es aquella, la original. Vale. Pero está muy claro, pues ya ves, tiene 40 años. Y cositas de tente. Sí. Estos tente están elegidos por algo. Quiero decir, este tente mío, este es el mío de pequeño. Los famosos Roblox. Ajá. Pues es el que yo tuve. Y luego, bueno, a mí me gustaban sobre todo la serie Escorpión y los barcos portaaviones y demás. Pues esta es otra que tuve yo pequeño y la azul de mi hermano. Guapísima. Y bueno, aquí en tu silla de Matt, que solo te falta ya el gato del Inspector Gadget para ponerte ahí. Sí, aquí está la zona multimedia. Y ¿no? aquí una masa siniestra en acrílico, así como si tal cosa, ¿no? Sí, está en perfecto estado. Preciosa. Esta es una pieza muy guapa. Sí, además que yo creía que era una caja más grande de lo que es y es una caja con un tamaño bastante accesible. Sí. Y bueno, si había que tener alguna caja, había que tener la caja más siniestra, claramente. Preciosa, con el texto en castellano. Sí. Y con su Blandy Blue dentro. Mira, qué ilustraciones. Wow. Espectacular, ¿eh? Espectacular.
Y algún Famóvil, que eso te lo ha sacado Juanjo antes. Esto me lo ha sacado Juanjo. Estamos Juanjo, Luis Turrencio y yo por aquí. De hecho es suyo, se le estaba... No, hay que decir la verdad. Se lo estoy cuidando. Se lo estoy cuidando. Es una damisela. ¿En apuros? En apuros, se le estoy cuidando. Creo que se irá con Juanjo a su casa, pero de momento está viviendo conmigo. Ah, perfecto. Bueno, y aquí tienes colecciones de barajas de Heraclio Fournier, sí, fabricante histórico de barajas en España, barajas de juego normal, de baraja española, baraja de póker, que sacó barajas infantiles en los 80. Había varias modalidades, había de las series de la tele, ¿no? Esta, os acordaréis. Los sabios. Sí, bonita. Wow. De las más cotizadas, quizás Masters del Universo, Dragones y Mazmorras, que está en la vitrina de Mazinger Z, Ulises. Ahí tenemos Ulises 31. Sí, son barajitas ya que, bueno, te pueden costar pues entre 10 y 50 euros según... Sí. Depende, según modelo, estado y demás. Modelo, pero hay algunas, si las quieres perfecta, ¿ves? Don Quijote de la Mancha. Perfecta. Eran juegos infantiles, eran juegos que tampoco eran la hostia, pero bueno, para un juego infantil estaba entretenido. Era con ilustraciones. Sí, claro, estas sí que me encantaban. Me gustaban más estas que las de inspiradas en series. Claro. Entonces hay la parte de aviones, barcos, coches. Eso es. Esta está sin abrir. Sin abrir, eso es. Yo jugué sobre todo a la de coches de rally, no sé si la tendrás. Sí. Porque esa me encantaba. Ahí la tenemos, pues claro, dicho y hecho, aquí la tenemos. Buah, es que no la había visto desde entonces, así que me emociono. Dios mío. Sin abrir, Guau, qué emoción, tío. Es que encima lo mirabas y te vendría la cilindrada y ganaba el que más cilindrada, el que más velocidad, el que más caballos tenía, era el que ganaba al otro. Había los Mercedes de rally me encantaban. Y había de turismo. Y de turismo, esta no la conocía. Guau, yo me acuerdo de la de rallies y de trenes. Tuve rallies y trenes. Pues trenes, yo creo que también la tengo por algún lado. Y aquí tenemos una espada luminosa. La armadura es repro, pero bueno, es por tener... La figura sí es original, ¿eh? Sí. Figura original, ya sabéis que hace muchísimos accesorios. Esta figura es muy cara, completa y sobre todo funcionando. Y a ver, es muy inviable tener una figura. Además que yo quiero completar también el Ojos de Fuego y tener las dos. Estamos hablando de las figuras quizás más complicadas de toda la línea. Claro. Y tenemos otro juego chulo donde los haya, que es Indiana Jones and the Fate of Atlantis. No sé si tuvisteis la suerte de jugar en la época, cuando todos estábamos esperando una nueva entrega de Indiana Jones. Eso es. Y la tuvimos en formato videojuego. Eso no en formato Esa cine. caja inmediatamente después de la última cruzada, todo el mundo esperaba la nueva película de Indiana Jones, sacaron el juego de ordenador. Eso es. Increíble, buenísimo. Todos juegos de LucasArts, recordamos Loom, Monkey Island, muñecos de pito de Familia Monster. Estos me suenan. Estos creo que se los vistes a alguien y dijiste, estos tengo que tenerlos yo también. Sí. En un grupo de Telegram, os lo pongo por aquí, donde los vio Juanma Casquete. Un grupo de Telegram donde también está él, estoy yo, está Juanma, está Turren. Os podéis entrar y charlamos de juguetes mucho rato a lo largo del día. Eso es. Y ahí está un Mr. T. Un Mr. T. También. También. Serie que me encantaba. Los osos Gumi. Pura fantasía de Disney. Quizás de mis series infantiles de Disney, quizás la que más con diferencia. Está en Disney ahora, ¿eh? En el canal Disney. ¿Siguen poniéndola? Sí. Wow. Se les pongo yo a los niños, de vez en cuando, los osos Gumi. ¿Te acordarás los sábados por la tarde en el Club Disney? Los osos Gumi eran una de las series que salían, con Chip y Chop y todas estas. Los osos Gumi son... La Ozumo de Gumibaya. La Ozumo de Gumibaya. ¿Está completa la completa, serie? Sí, de aplauso. La película en VHS de Street Fighter. Eso es. Street Fighter de Movie. Esa es original del de la época 93, cuando editaba Manga Films en España. Eso. Manga Video, buenísima. Esa peli es original. O sea, esa es traída de mi estantería del pueblo el último día que estuve. Perfecto. Sí. Y bueno, jugadores de fútbol. ¿A ti te gusta el fútbol? Sí. Y tienes aquí unos cantidad. Sí. Y aquí veo una cosa con la que jugué yo mucho de pequeño. Sí. Que eran los juegos... Mira, vamos a sacar algunos. Saca el que más te guste. Mira, yo tenía el Pac-Man y el Motocross. Para y lo sigo teniendo. ¿Sí? Sí, Pac-Man y Motocross son los únicos que tuve y los conservo. El más especial para mí es el Fórmula 1. Chulísimos. No sé si conocéis estos juegos Hyper. Para los que no seáis de España, es una marca que fabricó estos juguetes y que eran mecánicos. Sí, de hecho... Mira, gíralos. Esto se giraba,
tenía una cuerda, un sistema de cuerda, y tú con el coche lo ibas moviendo, taca, 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 para que no confrontara con los que estaban fijos en la rueda. Y era buenísimo. Bueno, es que todos los niños hemos tenido un juguete de Hyper de estos. No era electrónico, no era pilas, era a cuerda y era buenísimo. Sí. Y los Feber juegos, de viaje, que eran magnéticos. Tienes uno fuera, ¿no? Que eran cintas de cassette, había que darle un golpe, había un chas. ¿No lo habrías tú haciendo hacia adentro, no? No, mira, así, mira, lo voy a hacer yo. A ver si me sale. Eso es. Eso es, tenías que tirar así para abajo, se desplegaba el tablero de juego y aquí arriba había una cajita con las fichas. Con las fichas. Que venían en esta caja. Eso es, venían dentro de la cinta, eso es, luego se metía ahí y con esto no te hacían falta tirar dados, porque deslizabas así, mira, desliza. Sí. Así. Eso es, y tirabas. Una tirada de dados es hacer eso. Eso es. Y con eso ya era una tirada de dados, no te hacía falta nada, las piezas venían, los dados estaban. Eso es. Y te echabas unos viajes cuando no había tablets, ni aire acondicionado de los coches. ni móviles. Eso es de las más codiciadas. Star Wars, por supuesto. Indiana Jones, también muy buscadas. Por aquí algún coche grandote, ¿no? Mercedes, esto que es rico. El rico, sí. Rico. Con cable, pequeño, que tenías que ir detrás con él, corriendo. Eso es. Es el que tuve yo de pequeño. Marionetas maravillosas, la vuelta, Juegos Reunidos, ¿quién no se acuerda de Juegos Reunidos? Y tienes el álbum de cromos los cromos de marcas, de estos que también los juntabas. Que tampoco salía. Y si salía uno te regalaban un Ferrari o algo así. No, te regalaban una maquinita, una Game ⁇ Watch. Una Game ⁇ Watch simplemente, y ni eso querían, No. Era imposible, la Ferrari, la pegatina Ferrari, era imposible, ¿sabes?, de encontrarla, imposible. Sí, era un clásico, cómo nos engañaban en la época. Y tienes aquí Airgun Comics. Eso es. Super Diabolics. Me faltan 2 o 3, diría yo, de los super articulados. Alguna figura mexicana de plástico soplado. Faker y He-Man en plástico soplado grandote. Esta es mexicana también. Esta es mexicana, sí. Sí, se le ve el DNI, ¿eh? Sí, totalmente. Y estos yoyos de pez. Eso sí, es la zona pipera. La zona pipera, que en el rastro conseguimos unas cuantas cosas, en el rastro de Madrid. Cochecitos baratísimos de plástico. Los de duro, ¿te acuerdas que valían un duro? Sí, cochecitos que eran muy baratos y que, bueno, pues era lo que había también en esa época. Eso es. Y sí, aquí tienes el puesto pipero, que sería la delicia de cualquier niño de los 80. Sí. Y aquí tienes la colección de los Santos de Oro de Bandai, de Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya. Eso es. Qué bonitos son, ¿eh? Sí. Dios, nunca me dio a mí por estas figuras, la verdad, pero vistas así todas juntas son todas españolas, excepto uno. Vale, adivina cuál es. No lo vamos a decir. Dar a la pausa y lo ponéis en comentarios. Y si lo sabéis, lo ponéis en comentarios. ¿Cuál no es el español? PVC, aquí tenemos Dragones y Mazmorras. Bueno, vaya rinconcito de Dragones y Mazmorras, bonito, ¿eh? Sí. Las colecciones en DVD de películas, que ya cada vez está más cara. Cómic que salieron. ¿Qué más es? Un VHS. Un VHS de Videoclub. Wow. Es uno de Videoclub. Y bueno, las figuras de Comic Spain en PVC, cotizadísimas. Venger sobre todo. Ese Venger es repro. ¿Hay repros de esas figuras y tal cual? Sí, ese es repro. Wow, alucinante, ni lo sabía que había reproducciones. Sí, me la hicieron en Barcelona. Y luego hubo chicles que tenían unos cromos en 3D, que salían con estas gafitas, los veías en 3D, un 3D horrible. Eso es. Ewoks y Droids, la serie, Comic Spain. Hay una versión con la flor rosa. Muy bonita, también tienes las dos versiones de C3PO, la dorada, como las vimos en las películas, y la amarilla como la vimos en la serie de animación. Eso es. Y la colección de la Kilo Fournier también de Ewoks. Te contaban una pequeñísima historia jocosa en 4 tiritas. Sí, esto venían en Mira, 20. En snacks. En los snacks, en los crepes. Estas son de las estrellas. Buenísima, yo tengo algunas así de muestra también. Y tenemos aquí los Dunkin, también que venían en los pastelitos. Ahora que algunos alcanzan unos precios también bastante altos. De Ewoks. Y luego el X30 de G.I. Eso, el Conquest X30. Wow, precioso. Con el Lifetime. Por aquí algún teléfono vintage y los caballeros. Estos son los españoles. La versión 1 no salió en España, solo japonesa.
Hay alguno más. Y había de plata también. Bueno, ya sabes que había muchos. Buenísimos. Yo soy muy fan de las figuras tipo Dunkin, figuras que venían en pastelitos. Estas son las de Asterix. Y que, fíjate, son figuras de plástico, pequeñitas, le tengo monocromas. Los monocromos de Asterix están en paquetito también, y les tengo ahí también. Estos son los de Pitufos. Y luego tengo D'Artagnan por aquí, me faltan unas cuantas. Estos son de Fosquitos, las naves que salían en Fosquitos. Vale. Estos sí que son mitiquísimos, los de animales. Sí. ¿De Rui el pequeño Cid tienes alguno? Sí. Pues también me gustaba mucho. Estos, sí. Preciosos. Muy bonitos. De Mim. Mira. Ah, de Mim, sí. ¿Os acordáis de la serie de Los Sabios? El Los programa sabios, de televisión las española. cartas que hemos visto antes de Mim. Mim, wow. Lucky Luke. Wow. Amo Dunkin. La Ruperta. Sí. Bueno, y como Juanma no se priva de nada, tiene hasta un salón recreativo aquí en su propio domicilio. Luis, que has salido muy poco en este vídeo para tus costumbres. Yo vengo al bueno ya. Tú has estado a lo interesante. Ya lo interesante. Al vicio. Yo a jugar. Fíjate. Aquí estamos. Y además que no nos cobra ni 5 duros por partida ni nada, ¿eh? You win. Está usando un rey de la pista y Luis está siendo muy poderoso en la puerta. Juanma, gracias por dejarnos entrar en tu Batcueva. Hemos visto cosas muy chulas. Espero que os hayáis fijado bien en todas, le habéis dado la pausa y que alguna seguro que meten en su lista de deseos. Y bueno, por aquí más gente, que no estamos solos, que nos han dejado un poco de silencio para ir grabando, pero está Juanjo Retro Ticket, está Luis. O sea, tenemos un buen fin de semana por delante y lo vais a ver todo en más vídeos. Os dejo por aquí un montón de ellos para que sigáis entreteniéndoos. Hasta el próximo vídeo, Goonies.